Buenas no. Hey people, this is me, Alessandro Basavillanos, your English instructor, Sena, and this time this video I'm going to explain the activity, the evidences that you have to develop for the learning activity number 3 in the English course, English Talk Works Level 2, provided by Sena. Hola a todos, otra vez yo, Alessandro Basavillanos, quien les habla, su instructor de inglés. El día de hoy les voy a explicar las evidencias que ustedes deben desarrollar para la actividad de aprendizaje número 3 en la que estamos actualmente. Son 4 evidencias, entonces en este corto video les voy a explicar el step by step para que puedan encontrarlas, realizarlas y asimismo subirlas para que queden cargadas y yo las pueda retroalimentar y calificar para que ustedes puedan aprobar esta semana de aprendizaje. Bueno, en este momento estoy aquí en un curso Sena English Works Level 2, nivel 2. Como siempre, vamos aquí en el menú, aquí en el menú donde dice contenido del curso, así mismo lo van a hacer ustedes allá, contenido del curso, y allí vamos a dar clic en proyecto y después activity number 3, proyecto, activity number 3. Aquí encontramos materials and support materials 3, los materiales y el material de apoyo para la semana 3, evidences y learning guide number 3. Nos vamos a concentrar aquí donde dice evidencias. Y aquí con las flechas de arrows vamos a navegar a la derecha, the right, a la derecha, ¿no? Aquí encontramos la primera evidencia que se llama I can't believe it, no puedo creer, ¿no? Descargamos aquí en la versión de inglés, la pueden descargar también en Spanish version, en la versión de español. Y aquí abrimos el documento, es un Word document, es un documento Word, es este. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, dice complete the format and use the appropriate adjective form depending on the facts. In case you do not know the answers, you can look for information on internet. Entonces deben de completar estas oraciones con los comparativos y los superlativos, utilizando los adjetivos. Tenemos 3 animalitos aquí, chimpancé, gorila, dolphin. Y el adjetivo que vamos a utilizar para compararlos es intelligent. Entonces aquí el primer ejemplo dice, the first example states, the chimpanzee is the most intelligent animal. That's a superlative. Eso es un superlativo. Estoy comparando el chimpancé con todos los otros animales. ¿Quiénes otros? El gorila y el delfín, ¿no? Superlative. The most intelligent. Como intelligent es un adjective que tiene más de una sílaba. Entonces, según la regla, dice que le colocamos the most. Es el más inteligente, ¿ok? Y después tengo otro ejemplo, pero este es comparative, donde comparo dolphin and gorilla. Comparo el delfín con el gorila. Entonces la regla dice que ya no es the most, sino more. More significa más, ¿no? A dolphin is more intelligent than a gorilla. Dice que un delfín es más inteligente que un gorila. Comparativo es para dos, ¿ok? De uno a otro. Superlative es de uno a todos los demás, ¿ok? Entonces, por favor, van a completar the order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comparison, 10 comparaciones más por hacer, ¿entendido? Aquí, por ejemplo, tenemos el Kilimanjaro, el Everest y el Mont Blanc, ¿sí? Son 3 altas montañas, ¿no? El adjective que vamos a utilizar es high, alto. Entonces, de acuerdo a ese adjetivo, vamos a utilizar el superlative and comparative. Como este adjective es de una sola sílaba, entonces la regla dice que para el superlative se le agrega EST. Entonces no quería high, sino highest. Ejemplo, Everest is the highest mountain in the world. Es la montaña más alta del mundo. Estoy comparando al Everest con todas las demás. Y después el comparative digo que Kilimanjaro is higher than Mont Blanc. El Kilimanjaro es más alto que el Mont Blanc. Entonces ya no es highest, sino higher. Ya le agrega ER para el comparativo. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esta explicación, you are going to complete your sentences using comparative and superlative and the adjectives y los adjetivos. ¿Okay? Long, big, fast, hard, populated, tall, large, dry, and hot. Cuando una vez lo terminen, graban los cambios, guardan los cambios y lo envían, ¿entendido? Lo ven aquí donde dice ver evidencia y lo cargan ahí como si estuvieran enviando un documento en un correo electrónico, ¿ok? Second, la segunda, interactive activity, city and country. Esto es una actividad interactiva, ustedes seguir los pasos, instructions. Ahí lo que tiene que hacer es que Richard necesita decidir si la ciudad es mejor vivir en la ciudad que vivir en el country. Country aquí se refiere al campo, ¿no? Entonces les va a aparecer una serie de enunciados. And you have to select true or false, verdadero o falso, ¿no? ¿Listo? De acuerdo a lo que diga el enunciado, ¿ok?
Entonces, para que tengan en cuenta la actividad interactiva, le dan aquí en ver score y ahí ingresan allí a una new window, and you listen the instruction and you follow the instruction. Please, sigan las instrucciones. Bueno, ya saben, es decir, true or false. Ahí lo que hacen es comparar la ciudad con el countryside, con el campo, ¿no? Es para que por favor lo sigan. Bueno, wiki, la tercera evidencia es una wiki. Vamos aquí donde dice ver wiki, a new window, una nueva ventana. Ustedes le van a dar aquí my favorite wiki, city, así se llama la wiki, le dan aquí y allí los va a enviar para que ustedes hagan sus participaciones. Ejemplo, Paula Andrea ya hizo su participación. Aquí lo que tienen que hacer es describe your favorite city. Van a escribir su ciudad, ¿qué? Favorita. And then you are going to compare two cities and explain which one is better based on the partner's post. Entonces van a comparar dos ciudades y van a explicar cuál es mejor, ¿no? Comparando las dos, ¿no? Entonces, I describe Bucaramanga, ¿ok? La voy a escribir. Then I compare, for example, Medellín with Bucaramanga. Voy a comparar Medellín con Bucaramanga, ¿no? Esa es la segunda parte, ¿ok? Aquí ya tenemos aquí yo les dejo un ejemplo. Aquí I describe Cali, and here I compare Cali and Bogotá. Comparé Cali y Bogotá. ¿Sí? Esa es la wiki. ¿Sí? Entonces para que trabajemos también en la wiki. Bueno. Y por último tenemos el number 5, your next holiday destination. Number 5, pero es el número 4, ¿no? Descargamos aquí el archivo, es a PowerPoint. Aquí lo que tenemos que hacer es really simple, muy fácil, ¿no? You have to replace the blue words, tienen que reemplazar las palabras en azul. ¿Ya? Aquí en la segunda. These blue words que las tienen que reemplazar. ¿Listo? Entonces van a escribir su próximo destino de vacaciones, ¿ok? Aquí nosotros recomendamos esto. I recommend that you visit Santa Marta, the most beautiful snow-capped mountain in the nearest city. It is a high mountain with the most beautiful landscapes, and you can imagine it has eco hotels and spas that you can relax for hiking, scuba diving, and more. People are friendly and easygoing. You can visit Santa Marta any time of the year and enjoy natural places such as beaches and rivers. You can eat traditional food from the region. Entonces, we are going to replace these blue words, van a reemplazar las palabras azules por las que ustedes quieran, pero como siempre que describiendo su próximo destino de vacaciones, right? Then you are going to post pictures here, van a colocar fotos, pictures, and remember, replace this information, reemplazar esta información for another destination, por otro destino turístico. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Cali, Pereira, Miami, London, Viena, Paris, okay? And remember pictures. Pictures can be real. Las fotos pueden ser no reales, ¿no? You download the picture from internet, right? Entonces, y por último van a hacer un audio. ¿Un audio con qué? Hablando esa información, grabando esa información, ¿ok? Step by step, ¿ok? Paso a paso, ¿ok? Step by step van a grabar esa información, ¿ok? You are going to send the PowerPoint presentation and you are going to send the audio, ¿ok? The audio. I always recommend Vocaro, siempre les recomiendo el Vocaro. Ya sé que les recomiendo Vocaro. Vocaro.com, ¿ya? You click here, van aquí, ahí empieza a grabar, van a hacer la grabación. I recommend that you to visit Bucaramanga, yes, y continúan haciendo the recording, la grabación. ¿Sí? Ok, you stop here, y van a compartir, ¿no? Van a compartir, me pueden copiar este enlace lo pueden copiar, lo pueden pegar en la diapositiva, o le dan aquí descargar y lo descargan en formato MP3, MP3, ¿ok? Entonces, that's the video tutorial for this week. Remember, learning activity number 3. There are 4 evidences. The first one is I can't believe it, comparative and superlative. The second one is interactive activity, city and country, comparison between the ciudad y el campo. The activity number 3 is the wiki, my favorite city. And the final evidence is your next holiday destination. And you have a template, a PowerPoint template you have to complete. You have to replace the blue words, and then you have to record an audio, okay, with information in the PowerPoint presentation, okay. Well, I hope this video tutorial is useful for you, and I will record another one for learning activity number 4, okay. Grabaré otro para la actividad número 4, por la otra semana, okay. Bye bye, take care, te cuido.